el agente aparte tiene capacidades de ejecutar e integrarse con otras herramientas de manera automática. Por eso se le llama agentes autónomos. Entonces, si antes en ChatGPT podíamos hacer pregunta, respuesta, ahora en ChatGPT se van a dar cuenta que lo pueden asociar, por ejemplo, a su Google Calendar o pueden programar la tarea de ChatGPT para que se ejecute a tal hora y eso ya es agente. Ya además de preguntar y responder, se integra con otras soluciones y de manera automática decide si utilizarlas o no. O sea, si entran a Gemini actualmente, que es la inteligencia artificial de Google, le pueden escribir, oye, mañana tengo una cena con mi familia a tal hora, agéndala en mi calendario. Y lo va a hacer. El agente toma y hace acciones. El agente se integra con el mundo real y ejecuta acciones de manera autónoma. A diferencia de los chatbots que simplemente me van a responder de manera automática las preguntas que yo le esté dando. ¿Cuándo utilizar agentes y cuándo utilizar un chatbot? Depende del caso de uso. En general, se tratan a nivel de arquitectura el concepto de workflows o flujos de trabajo, en donde si yo conozco lo que va a hacer mi inteligencia artificial, que pasa por acá y luego pasa por acá y luego hace esto y luego hace esto, no hay que utilizar un agente. Los agentes son autónomos. Quiere decir que ellos mismos toman las decisiones de qué hacer o cómo afrontar la necesidad de un usuario, un estudiante, una persona. Si ustedes ya lo saben y saben cuál es el flujo de la solución de inteligencia artificial, no utilicen agentes. Al final, utilizar agentes es darle a la inteligencia artificial el poder de la decisión de cuándo utilizar una herramienta, cuándo integrarse, cuándo preguntar qué, etcétera, porque ustedes lo desconocen. Y darles ahí a toda la autonomía, pues tiene costos de que es la solución más cara, puede que salgan más errores, etcétera. Entonces tienen que evaluar cuándo realmente o para qué caso de uso van a utilizar un agente y cuándo un flujo de trabajo, un workflow tradicional de inteligencia artificial. Tú le configuras las herramientas a la gente y el agente decide qué herramienta utilizar. ¿Qué impacto tiene la cuestión esta de las alucinaciones? Y supongo que la gente mismo no necesitas definirle cómo parsear, por ejemplo, el resultado de una herramienta, ¿no? Eso ya lo va a interpretar a su manera. Entonces, la pregunta es esa, ¿qué impacto tiene esta cuestión de las alucinaciones en la resolución de las tareas que le asignas tú a la gente? Para quien no lo sepa, alucinaciones es un problema inherente de todos los modelos de lenguaje. Y le llamo modelos de lenguaje o inteligencia artificial, pero hay algo que tenemos que tener claro y es que los modelos de lenguaje o la inteligencia artificial no piensa o no es inteligente. Y acá vienen debates de qué concebimos como inteligencia o no, pero para fines prácticos son loros muy poderosos, son loros estocásticos que aprendieron los patrones del lenguaje y tienen la capacidad de replicarlo, como un loro. No vamos a definir si es inteligencia, si es pensamiento, lo que sea, simplemente va escribiendo palabra por palabra hasta que estadísticamente resuelve el problema. Quiere decir que por dentro no tienen un pensamiento como tal, no tienen impulsos. Simplemente están impulsados para que de manera probabilística den la secuencia de palabras que puede satisfacer una necesidad. Como no piensan y como son solo juntan probabilidades, cabe la probabilidad de que lo que estén juntando no sea netamente correcto. Y el LLM o el modelo de lenguaje no tiene conciencia. Él no va a decir, pero sabes que no estoy tan seguro. O no va a decir, esto te lo digo con 50% de certeza o algo por el estilo. Está entrenado para concatenar palabras para resolver una necesidad. Y muchas veces, por solo probabilidad, esta consecución de palabras no va a ser la ideal. Y puede ser el caso entonces que el modelo de lenguaje se equivoca. A eso le llamamos alucinaciones. ¿Esto pasa en los agentes? Sí. Esto pasa en cualquier solución que utilice inteligencia artificial. ¿Qué es lo que pasa con los agentes? Que son autónomos.
y lo que hacen es ejecutan, si alucinan, ven el entorno, el environment se llama técnicamente, y ellos mismos evalúan qué fue lo que pasó con mi respuesta. Si no es la adecuada, si por alguna razón fue una alucinación, cae en cuenta, la corrige y él automáticamente la reenvía. Por eso digo que los agentes gastan más tokens o gastan más tiempo porque ellos automáticamente dan una respuesta, esa respuesta analizan los resultados y luego se corrigen a sí mismos y lo procesan. Al final, muy seguramente vamos a tener una muy buena respuesta cuando utilicemos agentes, pero va a tardar más, porque si él se da cuenta que la respuesta no fue buena, se la va a corregir él mismo, la va a enviar otra vez y así sucesivamente en un ciclo que gasta tokens, que gasta tiempo, pero que da una respuesta correcta al final. La otra parte de la pregunta era, ¿debemos definir la salida? Sí, esto lo puede hacer el agente automáticamente, pero hay algo que se llama Structured Outputs o salidas estructuradas, que se utiliza personas más técnicas con algo que se llama Pydantic, lo utilizan todos los modelos o todos los frameworks, y entre mejor yo le pueda especificar para conectarte a esta herramienta necesitas esta cadena o esta salida o este formato en JSON, funciona mejor todas las integraciones con agentes. En ese sentido de ideas de lo que se va planteando, al momento de nutrir o de alimentar a este agente hipotético, ¿qué estrategias propondrías para detectar o mitigar sesgos algorítmicos al momento de que hacemos el diseño de este agente, ¿no? Si fuera ese caso. Además de que sabemos hay que cuidar los datos, la información, las bases de datos, pero ¿qué recomendarías para mitigar el sesgo algorítmico? De pronto lo han probado, pero si le escriben a Gemini o a Cloud o a ChatGPT sobre, oye, ¿qué opinas sobre las calificaciones que tuvo el semestre pasado mi hija? Pues les va a decir, no tengo ni idea de lo que me estás hablando. No lo sabe. ¿Por qué no lo sabe? Porque pues no fue entrenado con esa información. Ese es un sesgo algorítmico. Muy seguramente les va a decir como, sí, habla con ella, bla, 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 pero es que no lo sabe. Está hablando sobre información que no, con la que no fue entrenada y sus respuestas van a estar sesgadas y muy seguramente van a estar mal porque no, no fue entrenado ese modelo con ese caso de uso, con las calificaciones de tu hija de la semana pasada. Uno, por el tiempo, porque el modelo se entrena una sola vez. Y dos, porque es información que no es pública. Y para eso le pueden preguntar sobre la universidad, sobre lo que pasa internamente en la facultad, sobre las distintas transacciones que están haciendo dentro de la universidad. No les va a saber responder. Hay dos maneras para limitar o para mitigar este error. Uno se llama RAC. A ver si, creo que por acá escribí, sí. Se llama RAC y es Retrieval Augmented Generation. O, y la idea es, si bien el modelo de inteligencia artificial no sabe de muchos temas, yo le voy a dar el contexto directamente en el prompt. Yo le voy a decir, yo sé que tú no sabes de la calificación de mi hija, pero te adjunto el boletín de calificaciones y el histórico de calificaciones de mi hija. Con eso, ahora ya tienes contexto para realmente evaluar la información. No tengo que reentrenar el modelo, no tengo que hacer un fine tuning, que es algo que se habla mucho. Realmente solo tengo que presentarle esos fragmentos de información en el prompt para que él sepa resolverlo. ¿Gasta más tokens? Sí, pero es la solución más viable que tenemos ahora para que responda realmente sobre los datos que queremos que responda. Y quienes visitaron mi canal de YouTube, hay un video todo totalmente explicando desde cero qué es RAC, que es Retrieval Augmented Generation. La segunda opción es hacer un fine tuning, se llama. Y fine tuning es un ajuste fino, es la traducción. Pero realmente es tomar el modelo, y esto solo se va a hacer con modelos en su mayoría open source que los podemos manipular. O si buscan fine tuning en OpenAI, hay una opción para hacerlo. Pero es tomar ese modelo base, que es GPT-4, GPT-5, Gemini, bla, 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 el que ustedes quieran, y darle un montón de información para reentrenar ese modelo.
Eso tiene un costo, eso requiere más capacidad técnica, requiere algo de conocimiento de cómo funcionan los LLMs, algo de conocimiento de desarrollo de software, y el resultado pues va a ser que tienen un nuevo modelo con todo el conocimiento que tenía el modelo base o el GPT que hayan seleccionado, pero además tiene el conocimiento nuevo que le adjuntaron. Quiere decir que cada vez que le pregunten va a tener una base de conocimiento interna para poder responder. La que se sugiere o lo que mejor ha funcionado en distintas instituciones, empresas, startups, lo que sea, es RAG, Retrieval Augmented Generation, que es una generación aumentada, porque ahora no solo funciona con el modelo, sino le aumento su capacidad de respuesta. Y pues pueden visitar mi canal de YouTube donde está un video entero de RAG y por ahí hay algunos ejemplos. Con respecto a la estructuración de la información que puede salir o al output de la información, ¿qué tan capaz es un agente de estructurar la información? Esto es, si yo le diera, por ejemplo, un montón de archivos en Excel con nombres de columnas, ¿podría un agente sacar toda la información de las columnas de diferentes archivos en Excel y meterlas a una base de datos perfectamente bien estructurada? Sí, realmente lo que va a hacer el agente es utilizar tools o herramientas. Los agentes de inteligencia artificial se integran con miles de herramientas o tienen la capacidad de integrarse y ejecutar esas herramientas porque ya está dentro de su conocimiento. Quiere decir que ya saben hacer código SQL, ya saben consultar archivos de Excel, ya saben un montón de cosas. A la inteligencia artificial o a la gente le das una herramienta para conectarse a Google Drive y le das otra herramienta para conectarse a tu base de datos y le das otra herramienta para conectarse, no sé, a tu CRM. Cuando yo le diga saca la información de aquí a acá, él lo va a hacer automáticamente. ¿Quién le va a dar la información? Google Drive, porque ya tiene acceso. Él ya sabe SQL, así que puede escribir código, ya tiene la información ahí guardada, así que puede simplemente utilizar código de SQL para enviarla. Y todo eso pues es gracias a las integraciones con las herramientas. Ahora se puede hacer así. Antes, si se lo pasábamos directamente a un modelo, como que un, no sé, un archivo de 1000 registros, va a decir, no puedo procesarlo. Es muy largo. Ahora lo que hacemos es que el modelo automáticamente ejecuta una herramienta para obtener la información y eso mismo lo conecta por debajo para ejecutar y, digamos, mandarla a SQL. Y la gran mayoría de integraciones robustas que estamos haciendo con herramientas ahora se hacen con MCP. Quizás algunos lo han escuchado. Es el Model Context Protocol. Es una manera que estandarizamos como sociedad para conectarnos a distintas herramientas a través de inteligencia artificial. Así como estandarizamos el puerto USB, que compramos cualquier celular y recibe ese cargador USB, o podemos comprar cualquier dispositivo y recibe el cargador USB, que como sociedad estandarizamos. Asimismo, estandarizamos el protocolo MCP para conectar inteligencia artificial a distintas herramientas. Y ahora se hace de manera muy fácil y nativa a través de inteligencia artificial. Y hay un video en mi canal hablando de qué es MCP totalmente desde cero y pues un tutorial para que lo puedan ver. Mi pregunta va un poquito más fuera del contexto de los agentes y enfocada más bien en desarrollo de software. Sabemos que, bueno, a lo mejor no a todos los desarrolladores nos gusta y hay algunos que sí, pero de repente usar tanto la inteligencia artificial para el desarrollo. Pero yo dentro de mi experiencia he podido identificar cosas y no he podido probarlas, pero creo que valdría la pena tener un poquito más de información de problemas que sabemos que se dan mucho en el desarrollo de software, como la definición de arquitectura, que de repente ya te vas con pues con unas, o sea, estructuras de datos específicas, forma de comunicarte con las diferentes clases, eh, que normalmente va siendo iterativa y va siendo cada vez más compleja, se van agregando requerimientos, todo esto. No tanto enfocarse en generación de snippets o resolver simplemente un problema pequeñito, sino también la pregunta es más, o sea, ese es todo el contexto, la pregunta es más bien si tú conoces herramientas o soluciones que nos ayuden más bien en la definición de arquitectura, que sea robusta,
que nos ayude, porque esa es como una parte que es justamente como que el de lo más complicado cuando ya se va definiendo el software y ya vas como que definiendo alguna funcionalidad y después que nos encanta, pero lo odiamos también los refactors, ¿no? Es cómo llegamos, o bueno, más bien la pregunta es esa, si hay herramientas o soluciones que ustedes o que tú ubiques que nos puedan ayudar en ese sentido. Sí, 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 hay demasiadas. Voy a escribir por acá como... pues, las que mejor están funcionando actualmente y por eso todo el mundo se está sumando si están como muy conectados a los proveedores y a las noticias de inteligencia artificial son Cloud Code. Cloud Code es una interfaz para la terminal que utiliza modelos de Anthropic. Gemini Command Line Interface también para la terminal por parte del equipo de Gemini. OpenAI Codex, que también lo crearon para la terminal con modelos de OpenAI y están otras como el Gwen Code de Alibaba. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que estos no son, digamos, herramientas como Cursor o como Windsurf, en donde le pasamos el proyecto y puede conectarse y hacer un montón de cosas. Acá tenemos todo el control de lo que hacen estas herramientas sobre el sistema. Cloud Code es algo muy bueno porque trae otra cosa que se llama subagentes. Quiere decir que puedes crear agentes específicos con capacidades específicas e integración MCP para que diseñe la arquitectura y otro agente para que haga un POC y otro agente para que haga el MVP y otro agente para que haga un refactor y otro agente para, o sea, puedes hacer un ejército de desarrollo basado en estos agentes con el Cloud Code. Y lo mejor es que pues le puedes conectar herramientas a través de MCP o algo por el estilo. Se vuelve una muy interesante herramienta para desarrollo y pues creo que lo mejor que tenemos ahorita para lo que se llama vibe coding. Y qué tan bueno funciona para estas cosas de alto nivel, tipo diseñar arquitecturas y demás, bastante, bastante bien. En Quix, que es mi startup, lo utilizamos para iniciar proyectos totalmente desde cero incluso. Ay, perdón. ¿Y aplica para diferentes lenguajes? Sí, ¿O para cualquiera? Ok. sí, esto aplica para diferentes lenguajes. Al final, por debajo, lo que tiene es un modelo de lenguaje que, pues, sabe, si utilizas Cloud Code, va a tener Cloud Opus de Anthropic, que, pues, es multilingual, tanto a nivel de código de programación como a nivel de eh, lenguaje de humanos. Es muy bueno y hace poco la gente de DeepMind, no, de Deep Learning AI, liberó un curso con Anthropic de esto. Entonces le pueden dar un ojo. Las dos preguntitas. Una es, bueno, mencionaste el MCP, es un protocolo para especificar cómo se comunican los agentes con las herramientas, ¿no? Ajá. Supongo que las herramientas tienen, bueno, bajo este MCP tienen metadatos, cómo definir las entradas de la firma de la función con sus entradas, en el formato de las entradas y supongo que Sí, también el enviarle formato de un la salida. JWT, enviarle un API key para logueo, todas esas cosas. Entonces, ¿podrías explicar, nada más para ponernos en contexto a todos, porque también como que en conjunto llegamos un poco preparados para esto, la diferencia entre agente y herramienta? Porque los Listo. agentes pueden interactuar con agentes también, supongo, ¿no? Que hacen tareas específicas. Sí, los Entonces, agentes ¿cuál es la interactúan diferencia entre entre agente y agentes. herramienta? Ok. Los agentes interactúan entre agentes y es la arquitectura más nueva que se está proponiendo desde este semestre. O sea, esto es muy nuevo, es algún protocolo que se llama A2A, Agent to Agent. Y sí, efectivamente es lo que mencionaba anteriormente, como que hay un agente que diseña, otro que hace el refactor, otro que escribe, eso es comunicación entre agentes. Piensen en un agente como en un ser humano. Nosotros tenemos un cerebro. Ese cerebro es el LLM, es el modelo de lenguaje. GPT-5, Cloud 4, Llama 3, el modelo que ustedes quieran, Gemini 2.5, ese es el cerebro de la gente. Como nosotros, como los humanos, tenemos ciertas herramientas que si solo tuviéramos el cerebro no pasa nada. Nosotros tenemos manos, tenemos pies y aparte pues podemos acceder a herramientas externas como lo son un martillo, un lo que ustedes quieran.
El solo modelo de lenguaje, si no se conecta a nada, es lo que ustedes conocen como, pues, como empezamos esto, como con ChatGPT, que simplemente le preguntas, te responde, le preguntas, te responde. La herramienta es algo fuera del modelo de lenguaje, algo externo, al lo cual puede acceder para ejecutar o realizar una acción. Quiere decir que el modelo de lenguaje es el que hace o el que escribe el post en LinkedIn, pero la herramienta es LinkedIn. Si yo hago un bot o una solución que escriba semanalmente para la universidad un post de las noticias más importantes o de lo que más relevante que está pasando en la universidad, el que escribe el mensaje o el post es el modelo de lenguaje. En el momento en que se publica de manera automática en LinkedIn, es una herramienta. LinkedIn es una herramienta para extender la capacidad del modelo de lenguaje. Y asimismo, MSP, que es lo que mencionábamos, es el protocolo que permite a la IA conectarse a miles de herramientas. Si le damos una conexión de la base de datos, una conexión de LinkedIn o de Twitter, fácilmente, y está mal que pase esto, pero fácilmente la inteligencia artificial puede ir a buscar en la base de datos información confidencial y publicarla en Twitter. Automáticamente, porque le diste esas dos herramientas, le diste acceso a esas dos herramientas y puede hacerlo, tiene la capacidad para hacerlo, que es algo que no queremos, usualmente no queremos publicar nuestra base de datos, pero pues sí vamos a querer publicar algo como darle acceso a la base de datos, a tablas específicas, que es una herramienta, y envíale un mensaje de texto al estudiante dándole un resumen de sus últimas calificaciones. Y eso lo va a hacer automático. Acceso a la información del estudiante y enviárselo por mensaje o por WhatsApp a esta persona o por correo electrónico, dándole un update semanal de lo que ustedes quieran. ¿Qué necesitamos? Un agente que es el que busca y el que redacta, y las herramientas son la base de datos y WhatsApp. Ahí es donde pues empezamos a ver la capacidad de los agentes de realmente no solo ser un chatbot, sino realizar acciones o llevar acciones al mundo real, como lo son enviar un mensaje en WhatsApp. ¿Hay actualmente agentes de acceso libre o todos son vía suscripción, abrir cuentas, pagar tokens, ese tipo de cosas? No, hay agentes, actualmente hay agentes de acceso libre y muchos de esos son, digamos, lo que ocurre en MSP. Hay un agente que es gratuito actualmente, que es el de búsqueda en Google, el del Google Search. Quiere decir que, no sé si han notado, pero si utilizan un modelo de lenguaje a través de la API y le preguntan a cualquier modelo, si le preguntan cómo se llama el Papa nuevo, pues no sabe, porque pues seguramente fue entrenado antes de la muerte del Papa. Hay un agente que es búsqueda en Google y es gratuito, simplemente se lo conectan y el agente automáticamente va a buscar en la base de datos de Google para obtener esta respuesta y darla. Hay otro agente que es para el Google Maps, ese también funciona de manera gratuita. Hay agentes para manipular la información dentro de tu máquina o para darle acceso a carpetas dentro de tu máquina que son gratuitos. Hay muchos. Ahí la opción es el protocolo MSP les abre las puertas a un montón de agentes que pueden utilizar, y también todo lo que vean pago, seguro que hay una solución open source y la gran mayoría la van a encontrar en huggingface.com. Acabo de escribirlo por acá. Es más, hay dos cursos en Hugging Face que son totalmente gratis de agentes y de MSP. Son gratis, te dan un certificado, porque Hugging Face es la mayor comunidad de desarrollo o repositorio open source de inteligencia artificial. Entonces, pueden darle un ojo, es gratuito y todo lo que encuentran en Hugging Face es libre, es abierto y es gratis. Y hay muy buenas opciones. Son dos preguntas. Me voy con la más. Para esta cosa de cumplir con datos abiertos y todo esto,
para poderlo facilitar tanto para hackatones como para que conozcan la naturaleza de la información que tenemos en datos abiertos, una buena idea sería que hiciéramos nuestro agente que se pudiera publicar al mundo para que interesados o de ciencias sociales, cosas así, pudieran verlo y pudieran tener pues, puntos de comparación o perspectivas diferentes de la información que tenemos. Bueno, de los datos que tenemos y sí de la interpretación, porque ya si me voy a la pirámide de conocimiento, el modelo, datos, contexto es igual a información. Entonces, para poderlo, así como para poder hacer un agente de cero, ¿qué nos recomendarías? O sea, para poderlo publicar y que esté, por ejemplo, en, sí, una API pública que fuera lo más amigable con newbies que van a los hackatones. Ok, pero para que puedan consultar esa información, ¿o cuál sería el objetivo de ese Sí, sí, agente? sí, que consulten información que está dispuesta con el modelo de datos abiertos. Exacto. Ese es uno de los casos donde yo digo, no hace falta un agente. Y yo sé que ahorita le queremos llamar agente a todo, pero digamos, para este caso es lo que yo les mencionaba, es RAC. Es un modelo que va a consultar dentro de una base de datos de información. Entonces, cuando llega una pregunta, ustedes buscan cuáles son los fragmentos de toda esa base de información que realmente van a resolver esa pregunta, que la presentan al LLM en el prompt y el LLM pues imprime esa respuesta. ¿Por qué no? Porque pues no vamos a hacer más, no lo vamos a integrar con herramientas y conocemos realmente lo que va a hacer el estudiante, que es preguntar y esperar una respuesta. Sé el flujo. Y cuando sé el flujo, ¿por qué darle a un agente o una inteligencia artificial la capacidad de que decida? Si yo ya sé si yo conozco realmente el flujo de trabajo, entonces no necesito darle a una IA la capacidad de que empiece a resolver, porque pues yo ya lo tengo controlado. Ok, creo que la pregunta va más allá porque si yo expongo los datos como está, el problema es de que luego salen, muy probablemente lo conoce, relaciones espurias, que de repente aparece con una gran correlación porque alguien ajeno a lo que está interpretó que los números se parecen, si los pongo, aparecen en correlación muy grande, entonces pues ya tengo un algo, ¿no? Y entonces dicen que se atreven a hacer aseveraciones muy fuertes porque pues también es algo muy, muy que se está maximizando con el uso de estos que interpretan sin ser, y por eso pensamos en, como estaba diciendo, que interprete, que ayude a decirte, por lo menos, ¿sabes qué? Esto no se junta con esto, aunque los números se vean similares. Por ejemplo, datos en salud. O, por ejemplo, estas estadísticas que son epidemiológicas o de usos de tecnología, porque luego de repente por eso aparecen y dicen, hay inscritas 50,000 personas en porque ven 50,000 inscripciones, pero son 3,000 usuarios, ¿no? Y de repente dicen, pues ni toda la historia que ha tenido esta escuela junto 50,000. Sí, eso realmente lo puede resolver el, cuando uno empieza a traer, digo, los documentos relevantes o los documentos más importantes de esa fuente de datos para el RAG, los fragmentos más importantes y las correlaciones, en verdad todo pasa de manera matemática, que es algo que se llama embeddings. Entonces, la manera en la que una IA sabe que de los 10,000 archivos que tienes, estos fragmentos son los más relevantes, es porque los vectoricé, los volví números. Entonces, con esa herramienta garantizas numéricamente que no haya ese tipo de relaciones. Lo que puedes poner extra es en esa respuesta, de pronto pasarlo a una herramienta de programación o algo por el estilo que evalúe similitud dentro de las tablas o algo de ese estilo. Que se puede ejecutar una herramienta de código en Python, en donde el LLM extrae información relevante, se la pasas directamente a la herramienta y él evalúa con código si hay similitud o si funciona bien, y eso ya se lo pasas para que dé una respuesta. Ahí de pronto ya vale la pena que sea un agente. ¿Cómo empezar? Hay demasiadas maneras de hacer agentes. De la más sencilla y que no requiere mucho de código de programación, está N8N, que es una herramienta en donde vas apilando módulos para que te dé una respuesta. Y una que salió hace poco, que de hecho tengo un tutorial o un curso ahí en el canal de YouTube, se llama ADK. ADK.
Agent Developer Kit. Es de Google, es gratuito, se integra con cualquier inteligencia artificial y pues ahí en el canal tengo como un tutorial desde cero. Esta sí que requiere código, pero es muy sencillo poder hacer este tipo de soluciones. Perfecto, muchas gracias. Ni siquiera Hugging Face, a pesar de que tiene todos los modelos ahí abiertos, todo el código, pues también tiene una versión de pago, porque cobran por la infraestructura, ¿no? que usas. Para estas herramientas de desarrollo, como ya más a nivel arquitectura y todo eso, ¿existen opciones libres o sin costo? Ajá, o que puedan, en este caso también, por ejemplo, instalarse en una máquina local, o no hay. Sí, sí, de hecho está el Code, de hecho se llama Coder. Es desarrollado por Alibaba, es de Qwen, hace exactamente lo mismo y puedes dejar el modelo local, que es Qwen, en una máquina con GPU. Y ahí funciona. Hola. Uy. Hola, yo soy Marina. Hablando de GPUs, ¿qué infraestructura consideras la mínima necesaria para hacer un desarrollo local de un agente? Ok, depende. Depende qué es Bien, lo que va a bueno, hacer el agente y depende cuál es la concurrencia que va a llegar, bueno, cuál es la te tarea que... pongo, ay, perdón, te pongo en contexto. En contexto, cualquier cosa que nosotros hagamos en la UNAM tiene al menos 400,000 usuarios potenciales, ¿no? Ajá. Que son nuestros estudiantes. Si además hace algo que puede consultar cualquiera, pues ya es una barbaridad, ¿no? Pero pensando en, por ejemplo, en cuestiones de salud, como decía Miguel, sobre todo de salud mental y problemas que tenemos en la universidad, Sí. donde pues sí tenemos muchos casos de suicidio, por ejemplo, ¿no? Y de ideas suicidas, etcétera. Y bueno, esas son las más graves, de ahí para abajo. Eh, pues se ha dicho, ¿no? Que estaría bueno tener un algo este, que ayude a poder dar cierta retroalimentación y orientación a esos chicos una vez identificados para que tomen atención. Es decir, hay que tomar decisiones, ¿no? Según el nivel de gravedad, a dónde lo canalizas, si a una línea telefónica de estas 24/7 o si le recomiendas algo. O sea, sí hay que evaluar lo que te dice y tomar la decisión de a dónde lo mandas. Ujú. Ok. Eh, para este caso, realmente no se requiere mucha infraestructura y muchas cosas porque es un tema delicado y se tiene que compartir la responsabilidad entre el humano y el agente de IA. Entonces, digo que no es mucho la infraestructura porque no va a ser muchas las tareas del agente de IA por responsabilidad, porque es un tema médico. Quiere decir que cualquier modelo realmente puede detectar ciertos patrones, puede darte asistencia y puede clasificar, habla con este o enviar llamadas. Y eso puede ser un modelo fácil de 9 billones de parámetros que caben en una GPU de 24 billones, de 24 gigas. Entonces, si ustedes pueden utilizar un modelo de 7, 9 billones de parámetros open source, como lo puede ser Gemma, como lo puede ser Phi 4, que pesa 4 billions, le dan el prompt para que pueda identificar esto y integrar ustedes un sistema que dé acciones o alertas, ya tienen la solución. Y básicamente en una GPU de 24 gigas se puede solucionar. La concurrencia y demás, pues de qué tantas personas van a acceder, pues de sus sistemas de APIs, cómo lo vayan a manejar. Hola, buenas tardes. Soy Cristian Ortega. Una pregunta, ¿cuáles consideras que son los principales riesgos de exponer herramientas a través de MCP y qué sugieres para mitigar estos riesgos? El principal riesgo depende de la herramienta, porque a la final MCP es un protocolo de comunicación, como lo es un protocolo de las capas de modelo OSI. Es conocer a qué server se están conectando, a qué server le están dando acceso y cómo se están conectando. Si es directamente una configuración por el Nginx, de pronto no es la mejor opción. Conéctense a un server que les pida un JWT o una API.
que sepan cómo funciona por debajo la conexión al servidor, si pueden hacer N requests por minuto, etcétera. Todo eso está en la documentación de los servers. Ahí es más de, el MSP no es el problema, son los servidores a los que hay acceso. Y pues hay que verificar que tengan una firma, que sean avalados por el mismo cloud, que sepan cómo se van a conectar, si por un JWT, por una sesión que expira, por API key, etcétera. Es como responsabilidad saber a dónde voy a realizar esa conexión MSP, más que el mismo protocolo como tal. Ahorita que te haga Gaby, para no perderte el micrófono, después de que le respondas a Gaby, no sé si nos puedes platicar, después de esa pregunta que te haga Gaby, un flujo real que hayas implementado de un agente, no sé si en tu empresa o alguien que nos puedas platicar para los que conocemos poco sobre esto, cómo lo has implementado así como desde cero y qué métricas has utilizado para poder medir el éxito de este agente. Pero te paso antes la pregunta de Gaby, un segundo. Hola, buenas tardes. Oye, yo te quiero preguntar, cuál es tu opinión sobre el impacto ambiental del uso de las herramientas de IAG? A corto, a mediano plazo, a lo largo, ¿qué va a pasar? Listo. El impacto ambiental, más que todo, se da por la huella de carbono que dejan entrenar y consumir modelos de inteligencia artificial. ¿Por qué entrenar? Porque para poder entrenar un modelo de inteligencia artificial se requiere de GPU, se requiere un data center realmente, que está entrenando por días o por semanas modelos a altísimo rendimiento. Y estas GPUs producen mucho calor. Y ese calor está dejando una huella de carbono muy grande. Quiere decir que cada vez que se libera un modelo, hay una huella de carbono muy fuerte por el calor que se generan en las GPUs y por el uso que se utiliza del agua y demás. Eso que hablaban de que una conversación, saludar, costaba un galón de agua, eso no es así. O sea, sí, sí que gasta, pero no, eso ya es una exageración. ¿Qué es lo que ha venido pasando? Cada vez que estamos avanzando como sociedad, son más eficientes el hardware que estamos utilizando y es más eficiente los modelos aritméticos que utilizamos para entrenar un modelo de IA. O sea que se requiere menos hardware y cada vez se requiere menos hardware también para hacer inferencia. Al punto de hoy podemos hacer inferencia de un modelo de 7 billones de parámetros en una CPU sin utilizar GPU. Entonces sí que deja una huella de carbono fuerte, sí que es un problema que ha venido ocurriendo con inteligencia artificial, pero cada vez es mucho menos la huella que queda. Y estamos haciendo muchos esfuerzos como que para que el hardware que se utilice sea mucho más amigable. Y lo otro, contradictoriamente, los mayores esfuerzos que se están haciendo para mitigar el impacto ambiental tienen una inteligencia artificial por debajo. Quiere decir que modelos como lo son AlphaFold, en un modelo de inteligencia artificial entrenado para predecir la estructura de una cadena de proteínas, es un modelo de inteligencia artificial que está ayudando a crear compuestos biodegradables, de lo que antes no podíamos. Las aspas de distintos energía eólica que se manejan en distintos países se configuran automáticamente con modelos de inteligencia artificial para que sean lo más óptimo o puedan traer siempre la mayor cantidad de energía. Temas de impacto ambiental, consumo de organismos fósiles, cómo empezar a crear nuevos tipos de energía, nuevos tipos de combustibles y todo, por detrás tiene un modelo de inteligencia artificial. Todo lo que estamos viendo en el agro, que está siendo actualizado con energías green tech o energías renovables o agro renovable, por dentro es una inteligencia artificial quien está apoyando toda esta ingeniería. Entonces, si bien es un problema, vemos cómo constantemente se está mejorando ese impacto ambiental y cómo constantemente es la misma IA quien está dando las mayores soluciones de impacto ambiental que tenemos actualmente. Entonces, a futuro se ve un panorama muy saludable para esto, pero sí que hoy es un problema y que tiene que seguir investigándose y que tiene que seguir mejorando como lo ha venido haciendo. Hola, hola. Muchas gracias por la conferencia, muy interesante. Y mi pregunta va encaminada un poquito con lo que habías comentado al inicio, sobre la parte de identificar qué tan viable es generar tal vez un chat como de los de antes y pues estos modelos de los que estamos comentando.
Te platico rápidamente, aquí en el departamento de servicios, pues nosotros damos servicio justamente de diversas plataformas a lo que son estudiantes y alumnos. Y estamos siempre en la necesidad de mejorar justamente los servicios. Parte de esto, pues se han creado algunos chatbots justamente para la parte de docentes y alumnos. Y cabe un poco lo que comentabas sobre que como ya conocemos el flujo, normalmente estos chatbots pues se generan no con IA necesariamente, sino con estos modelos de entrenamiento. Pero conforme vamos avanzando y conforme va saliendo la inteligencia artificial, estos modelos de ChatGPT, vemos que tanto estudiantes como alumnos, al utilizar estos chatbots que creamos con nuestros flujos ya predefinidos, tienen la necesidad o están ya acostumbrados a utilizarlo como si fuera un tipo ChatGPT, ¿no? Justamente esto nos abre a la necesidad de crear estos modelos un poquito más avanzados, en donde ya no solamente respondamos preguntas o flujos que ya tenemos predefinidos, sino como que ya sea una atención de servicio un poquito más amplia, ¿no? A lo mejor ya no del departamento, sino ya de la propia entidad o incluso a nivel UNAM. Y creo que esto va un poquito encaminado a la pregunta que te hacía Stephen sobre cómo empezar justamente a entrenar un modelo que ya no sea de este chatbot que ya tenemos predefinido, sino paso a paso cómo irlo transformando para que ya sea un agente que tanto docentes como alumnos puedan utilizar de una manera un poquito más pues adaptable a las necesidades de hoy en día, porque al principio se estaba como muy interesante el chatbot que respondía las preguntas, pero los usuarios ya esperan más, ¿no? Ya no esperan nada más el cómo Total. ingresar a mi cuenta, cómo recuperar mi contraseña, sino ya esperan como en dónde puedo hacer cierto trámite, en la UNAM dónde puedo hacer ciertas cosas, y esto creo que es una necesidad que vamos pues tanto los que nos dedicamos a la parte de servicios como los propios usuarios, pues requerimos, ¿no? Entonces creo que va un poquito de ese lado, la parte que comentaba Stephen, y pues bueno, creo que también es como el interés justamente y viene encaminado de qué modelos podemos utilizar dentro de la UNAM, qué infraestructura con la que podemos comenzar para ir comenzando a crear estos tipos pues de chat un poquito más inteligentes. Sí. Gracias. Yo lo que recomiendo es, y yo sé que las universidades no tienen el ADN de moverse y de iterar el producto y de caos como lo son las startups. En las startups constantemente estás en caos, constantemente no sabes qué hacer, porque es la naturaleza de una startup. Sé que las universidades tienen como estructuras más densas para evitar eso, que hay algo más de se tiene que hacer esto y pasarlo a tal área y esta área tiene que aprobarlo y hacer no sé qué, Pero pues la invitación es que hagan muchos POCs, son pruebas de concepto, y muchos MVPs, que es el mínimo producto, el minimum valuable product, el producto mínimo que dé valor. Y yo sé que cuando hace uno esto dice como que no, pero todavía no está listo, o no, pero sería bueno que haga esto, que haga esta otra, que no sé qué. Tienen que ir al ritmo de la inteligencia artificial. La única manera de ir al ritmo de la inteligencia artificial es lanzando rápido, lanzando rápido, lanzando rápido, lanzando rápido. La manera más fácil y lo que yo recomiendo es créense una cuenta en Azure, en Google, en AWS, que ya tiene toda la infraestructura, ya tiene todo puesto, ya tiene todo listo y pueden probar tokens. Es la manera más sencilla. Ponen una tarjeta de crédito y lo utilizan. Y si les digo, es la manera más económica. Muchos dejan sus servidores on-premise y tienen una deprecación de 3 a 5 años y tienen que incurrir en otro gasto, mientras que como lo hacen en cloud, es una manera más sencilla de probar, de testear y de traer infraestructura a la universidad. Sé que no les gusta mucho a las universidades, sé que no les gusta mucho al corpo, pero es la manera más sencilla de sumarse a esto de inteligencia artificial. De no ser así, pues simplemente como habíamos hablado antes, pues pongan un servidor de una GPU dedicada, algún modelo open source, que ahí requiere más de técnica, más de ingeniería y demás. Y la manera de cómo construir producto es utilizan a los estudiantes como feedback. Si los estudiantes ya están utilizando el chat, guarden esas conversaciones en alguna base de datos y le pidan un LLM que la analice. ¿Cuál es la solicitud que más hacen? ¿Qué es lo que más preguntan? ¿Dónde más falla el chatbot? Y eso les va a dar el rumbo de esto es lo que tenemos que construir. Y que lo construyan en un sprint de 3 semanas es mucho. O sea,
En una semana se puede construir un nuevo módulo para inteligencia artificial. Liberan y vuelven a coger feedback y vuelven a liberar con base al feedback. Le digo, lo que recomiendo es hacerlo con productos cloud, con tokens. No es costoso. Y si no, pues utilicen su propia infraestructura, que pues de seguro ya tienen algo de conocimiento sobre eso. Pero el secreto es lanzar, 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 lanzar. Perdón, es que estábamos hablando aquí sin micrófono, pero pues les digo que, sorry, no le vamos a pagar a Amazon. Eso ya está decidido. Ni a Amazon, ni a Google, ni a ninguno. Sí se ha hecho, ¿sí? ¿No? Y el costo es muy grande. em, realmente es muy grande. Las cotizaciones que nos han dado los grandes monopolios de este asunto son impagables para la universidad. Em, Parece Ahí no, sencillo, tú dices, no sí, renten, pues o sea, son unos la cosa tokens, es no ¿no? vayan a rentar infraestructura porque eso sale caro. ¿Cómo? Renten el acceso al modelo, o sea, la API. Y digamos, en Quix tenemos 300.000 usuarios. Y en todo lo que lleva Quix de vida, a nivel de tokens de inteligencia artificial, yo he pagado $2.000. ¿En cuánto tiempo? 3 años, en 2 años, básicamente. O sea, si rentan infraestructura, les va a salir caro. Si Sí. rentan un clúster, les va a salir caro. Si hablan con un agente de AWS, les va a salir caro porque les va a vender un montón de cosas. Y ustedes lo que quieren es un acceso para hacer un POC, para hacer una prueba de concepto. Y Mm. fácil les dan hasta $5.000 regalados para que lo prueben. Y luego escalan. Porque digamos, como muchos modelos están cobrándose actualmente, es, a ver, y no sé si pueden ver mi pantalla. Bueno, pues digamos está Gemini 2.5 Flash. Por cada millón de tokens generados, que un token, das de cuenta que son como 3 palabras, que casi que podemos decir que por 3 millones de palabras generadas un modelo son $5. Los costos no son tan fuertes y hay modelos más ligeros incluso y más económicos. Y esto es para que prueben que su tesis sirve, que su agente sirve, que sí se va a utilizar, que tiene valor. Y si sí, pues ya ven la manera de escalarlo. Bueno, perdón, nada más era una broma que me hacían todos porque yo dije, no le vamos a pagar y todos dijeron que sí, pero con mi tarjeta, por eso se reían, ¿eh? No, no. Sí, 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 que cada uno ponga No, $10 y ahí sale. no, no, no. es- Aquí también se hace mucha investigación en la UNAM y los investigadores sí pagan eh, Sus por modelos. probar, ¿no? Sus modelos. No están contratando infraestructura, sino espacios de prueba. El asunto es cuando después quieres escalarlo como un servicio, ahí sí es donde se nos van los costos. Pero digamos que una prueba de concepto, por supuesto que se puede pagar, no se agüiten tanto todos aquí. Si Sí, quieren incluso, desarrollar algo, incluso sí lo llevar la probamos. producción también es posible. Capaz, pues en mis tiempos libres yo soy consultor. Podríamos también hablar de cuáles son los costos, cómo crear una solución, escalarla y demás, y pues me llaman. Y ahí por ahí les dejé el enlace de pricing de Gemini. Y pues ya está Gemini, pero hay miles, pues. Si nos puedes explicar algún ejemplo real de cómo aplicar un agente que hayas aplicado ya tú. Ok, ejemplos reales. Eh, en el curso de ADK, el que está en mi canal de YouTube, hay un ejemplo de cómo implementar un agente para un e-commerce. Y eso pasa mucho en el e-commerce que alguien llega y no es un flujo predefinido, porque alguien puede llegar y quiero información de tal producto. Debe haber algún agente que pueda conectarse a la base de datos para traer tal producto. Quiero ahora aplicar tal descuento que tengo. Debe haber un agente que pueda aplicar esos descuentos y hacer las validaciones de si funciona o no. Agregar al carrito, ver carrito, sacar la lista, comprar. Todas esas acciones se pueden hacer con chatbots, con un chat, con un agente que pueda realizar ese tipo de acciones. Y en el curso este que les mencionaba IDK, ese es uno de los ejemplos. Yo lo hice, funciona actualmente. Y tengo otro agente y es de uso personal,
que lo que hace es consultar las noticias más importantes de la semana en inteligencia artificial, hace un resumen y lo publica automáticamente en un newsletter que yo tengo. Entonces yo ya no estoy haciendo nada, él mismo busca, redacta y publica. Es autónomo como lo está haciendo y ese es uno de los casos, digamos, de uso que yo tengo actualmente. Dentro de Quix, mi startup, yo solo tengo un agente y es de uso interno. ¿Por qué no tengo agentes? Por lo que les mencionaba. Si yo ya conozco el flujo, ¿por qué hacer un agente? ¿Por qué entrar en sobrecostos? ¿Por qué entrar en tiempo? ¿Por qué entrar a darle esa responsabilidad a una inteligencia artificial si yo ya conozco que si cuando pasa esto acá, esto acá, esto acá, esto acá, es lo que tiene que hacer? Entonces yo en Quix, dentro de Quix, no utilizo muchos agentes, pero dado el caso de uso, pues sí es una muy buena opción. Y pueden buscar ahí en el canal de YouTube, estamos haciendo ejemplos constantemente. Hola, ¿qué tal? Bueno, soy Adriana. Bueno, a mí me llama mucho la atención que dijiste y que incluso ahorita lo volviste a repetir. Haces mucho hincapié en saber y decidir cuándo sí y cuándo no usar agentes, ¿no? Para no, por un lado, para no exceder costos, para lo que comentamos sobre el impacto. Y bueno, dijiste un ejemplo sobre una parte educativa, ¿no? Si sabemos que un estudiante, la interacción que hace con la inteligencia artificial generativa es pregunta y espera una respuesta, pues a lo mejor ahí no conviene utilizar un agente. No sé si puedas ahondar un poco en eso y dar como algunos tips o algunas características de cuándo sí y cuándo no usar agentes, como para no ponernos a crear agentes nada más porque sí, sino de verdad tener como un propósito mucho más claro. Esencialmente, una de las reglas es, ¿conocen el flujo de la solución? Si conocen el flujo de la solución, no utilicen un agente. O sea, quiere decir, voy a hacer un sistema de pagos. ¿Qué puede pasar? Que la persona entre, consulte esto, pague y acabe. ¿Para qué un agente? ¿Para qué un agente si yo ya sé que tiene que ir paso a paso en este flujo? ¿Para qué un agente que decida qué hacer en qué momento? Si ya tengo restringida esa solución, si ya tengo el paso a paso limitada de mi solución AI. Por otro lado, si no sé lo que va a pasar, por ejemplo, abrí un agente que conecta a todo lo de la universidad. Alguien puede llegar a consultar qué clase tiene mañana, alguien puede llegar a decir, oye, se me aplicó un cobro que no era a mi matrícula, alguien puede llegar a decir, necesito pedir no sé, para profesores, necesito pedir un día libre o algo del estilo, o alguien consulta cuáles son mis notas. No saben lo que puede llegar a pedir el estudiante, dejen que eso lo resuelva un agente. Porque cuando llegue a pedir a alguien mis notas, el agente mismo dice la mejor manera de conseguir las notas es utilizar esta herramienta que conecta al CRM o a lo que sea, trae las notas y se la entrega. Cuando alguien llega a pedir un día libre, la mejor manera es ver acá si tiene algún tipo de asignaturas, que es esta herramienta que revisa asignaturas, no sé qué, retorna y ya. Eso lo decide un agente basado en el contexto. Pues si ustedes ya saben y si su solución está limitada de que hace esto, esto, esto y acá acabó, ¿para qué hacen agentes? Para eso, pues una solución orquestada de inteligencia artificial y ya. A ver, aquí estamos platicando. Nosotros hacemos desarrollos para la educación y estamos muy interesados en desarrollar herramientas donde los estudiantes puedan hacer cosas, probar, poner a prueba hipótesis. Un caso particular, hicieron los compañeros un laboratorio virtual de química donde por el momento nada más tenemos ácidos y bases y fuertes y en realidad solo hay 2 o 3 sustancias, pero la base del laboratorio es que los chicos puedan probar, no que sigan una práctica predeterminada, para lo cual no habría mucho problema, ¿no? Sino más bien que resuelvan problemas y ahí tienen a su disposición algunas sustancias, varios utensilios y los pueden usar. Y la parte más difícil de eso es programar justamente que puedan hacer cosas y sucedan las cosas
reales, pero tú no puedes controlar si el chico va a poner 1 mililitro de ácido clorhídrico o 10 o 20. Y tampoco sabes si lo va a poner a cierta velocidad, ni si le va a agregar agua en lugar de una base. Si le agrega agua, explota, cosa que les resulta muy divertida. Ya está solucionado, ¿no? Pero la pregunta es si ves la pertinencia de agregar agentes que pudieran resolver, justamente como no sabemos qué van a hacer los chicos, pero produciendo las reacciones reales, ¿no? Es decir, no se vale decir, mezcló ácido con agua, pero como no era lo que yo le pedí, pues no pasó nada, ¿no? Que es más o menos como funcionan muchos laboratorios virtuales donde tienes que seguir determinados pasos y si no sigues el paso, no te deja hacerlo. Ok. Bueno, esa es la pregunta. Hay que evaluar realmente cuáles son como la manera en la que van a tener de interactuar con el agente o con la IA. Pues yo creo que no hace falta un agente. Y cuando yo digo que cuando uno no sabe lo que va a pasar, es cuando no conoce el flujo. Pero este flujo está claro. IA da instrucciones, persona sigue instrucciones, vemos resultado de lo que hizo persona. Ese flujo ya está definido. O sea, es un flujo que yo puedo controlar. Y entonces yo ya puedo desarrollar una solución de inteligencia artificial que tienes que darle esas instrucciones de ta, 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 ta. Una vez esté llevando las instrucciones, tiene que darle el feedback para que realmente las cumpla paso a paso. Y luego evaluemos el resultado. Das, iteras, evalúas. Das, iteras, evalúas. Ya conoces el flujo. Y a pesar de que no sé lo que va a hacer el estudiante, sí conozco el flujo. Está en la preparación de la fórmula. Y eso no es un agente. ¿Para qué un agente? El agente más es cuando no conozco el flujo. Se puede salir de un flujo que no sé qué es lo que va a pasar. Algo como, en medio de esto, me puede preguntar, oye, matricúlame a esta materia. Ya es como que, uy, yo solo estaba entrenado para seguir instrucciones. No tengo la capacidad de matricularte. Un agente sí podría. Un agente decide, listo, si ahora lo que quieres es esto, puedo ir a conectar a mi CRM y matricularte. Y ahora sí sigamos en esto. Así es como la manera de pensar en esas soluciones, en flujos controlados. Si no lo puedo controlar, agentes. Ahorita precisamente sobre eso de los flujos de los agentes, digo, vamos a obviar la parte de conéctame al CRM porque podría ser trivial o podría ser un calvario que ni siquiera los directores de las entidades pueden resolverlo con una llamada. Pero bueno, obviemos esa parte. Sí. Quedémonos en la parte linda de la gente y en la manera, dicen que la forma de pedir está el dar. Podemos, o qué recomendarías como para poder revisar hacer un semi aprendizaje supervisado en cuanto a las creativas maneras como piden las cosas? Es decir, a nuestro agente, o de nuevo diciendo esto de que están tan acostumbrados que les diga ChatGPT que empiezan a preguntar por cosas muy diferentes, muy diferentes. O sea, no solo es que les demos la respuesta a lo que les está apareciendo en pantalla, pero tiene ahí el espacio de ayuda técnica, sino que empiezan a preguntarle, o sea, quieren entretenerse, vaya, y que le responda de forma creativa. Como Alexa, empiézame a responder en lo que terminan y me alcanzan mis compañeros, y ahí podría ser algo como para poner algo creativo, pero para poder hacer esas conexiones necesitaríamos, sobre todo si tenemos pocos, o sea, somos pocos los que medio escribimos return 4, así de para mi función de azar. ¿Cómo, qué recomendarías para ese aprendizaje supervisado? O alguna herramienta que nos diera estas cosas que pensaríamos que fueran más comunes, como para saber hacia dónde, con qué conectar a la gente, vaya. A ver, creo que la mejor manera de poder sesgar ese comportamiento que puede ser aleatorio de cada estudiante, los agentes traen algo que se llama instructions. Entonces, aparte del prompt,
de lo que va a hacer este agente están las instructions. Si por alguna razón alguien te pide esto, o alguien se sale del tema, o alguien está haciendo algo distinto a lo que tú esperas, siempre oriéntalo acá, aterrízalo, que son como limitantes que uno le pone a la gente, y hoy son tan inteligentes que funcionan bastante bien. Es el caso de Quicks. En Quicks es de capacitación corporativa, pero si alguien me empieza a hablar de cómo es la fórmula de la Coca-Cola, dijo, pues, se para de una vez, como que este no es el tema del que estamos hablando, primer strike, o algo por el estilo, lo que yo le haya definido. Y al final, pues esa es la base, como que tu agente hace lo que le estés dando de herramientas y de contexto para que haga. Entonces, si son N casos de uso, se los puedes definir en las instrucciones y en las herramientas. Ok, pero lo que decía no era tanto como que tuviera un default, sino que potencialmente pudiera contar, porque a lo mejor tenemos un caso, bueno, regresando al ejemplo de química. Ajá. Ojalá todo pudiéramos así como que ácido y explotara, ¿no? O sea, la verdad es de que si yo agrego este compuesto a este otro, pues no va a pasar nada, ¿no? Ajá. O sea, pero para que tuviera una bonita realimentación de por qué no tuvo reacción, o por qué la reacción nada más es así como que, pues, que ni siquiera es perceptible al ojo humano, o que nada más, prendió 0.01 grados, se elevó la temperatura de 0.01 grados centígrados y esa fue toda la reacción. O sea, sí, lo que esperan y lo que les agrada es ver explotar. Y dicen, si le explotó a mi compañero, yo quiero que me explote a mí, que es algo que el laboratorio virtual hace y por el que nos han dado buenos comentarios, porque entienden, aparte de la repercusión del riesgo, o sea, aquí lo puedo hacer, entonces aquí me está dando una ventaja. Aquí no me cuesta dinero echar a perder y entender la magnitud. Me refiero a estos otros usos, porque pues, o sea, si le estoy limitando, le estoy diciendo, este no es el tema, entonces, ¿qué caso tuvo contar con un agente? Pues para eso tengo a las de control escolar. No, o sea, el chiste es para poder ir captando y a lo mejor ir pudiendo hacer esos clasificadores de las preguntas. Me refería que si conoces algo que pueda hacerlo en automático para no tener que revisar el log eterno, para ver que a lo mejor muchos de esos sí podrían ser potencialmente incluso desarrollos o agregados. Algo para Sí. automatizar esas cosas que se salen. Son evals. Usualmente hay muchos, son evals de las soluciones. ADK, el que te digo de agentes trae uno, en donde si por alguna razón se pierde en el loop o se pierde en el flujo, los va dejando en algún almacenamiento específico. Que tal sesión en ese punto hubo diverge, y luego te dice automáticamente como coge todas las divergencias y saca un resumen. Eso ya se hace automáticamente. Langsmith de Langchain también lo hace automáticamente. Es como en el momento en que diverge, dame un reporte de qué pasó, qué están preguntando o qué fue lo que no pudo solucionar. Y pues ya te lo hacen los evals en automático. Listo. Bueno, yo creo que esa fue la última porque va a tener que partir a otra reunión. Entonces, no sé si quedó algo Sí, más ya por fue el la, efectivamente es la última. Sí, sabemos que nos dijiste una hora, ya nos excedimos por ahí 1 hora 19. Pues muchas gracias, Carlos, por resolvernos algunas de esas preguntas que tenemos por acá. Te agradecemos bastante de que hayas aceptado platicarnos mucho de lo que sabes actualmente sobre inteligencia artificial. Vale, no, a ustedes muchas gracias por la invitación, muchas gracias, sí, pues me emociona que universidades quieran sumarse a esto, como lo mencionaba antes, siempre he estado como del lado de la educación, intentar facilitar lo más que se pueda a estas personas que dedican su vida a educar a otros, y pues no, muchas gracias por la invitación, y cualquier duda, me encuentran como @alarcon7a en todas mis redes sociales, y pues estamos pues, en contacto. Hasta luego.